Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una forma distinta de aprender desde la comodidad de la casa. Recuerden siempre de lavarse las manos correctamente para así poder evitar el contagio del coronavirus y desinfectar todos los elementos que ustedes utilizan cuando hagan su tarea. Hoy vamos a tener la asignatura de Historia y Geografía. Y nuestro tema va a ser el origen y las características del régimen absolutista. Nuestra capacidad nos dice que tenemos que describir el proceso de evolución histórica de la sociedad occidental y entre los indicadores debemos de conceptualizar el término monarquía, establecer la diferencia entre monarquía autoritaria y absolutista e identificar las limitaciones del monarca. Vamos a trabajar sobre 4 ejes: el concepto, las características, los tipos y el origen del absolutismo. Vamos a iniciar diciendo el concepto de absolutismo monárquico. Es la forma de gobierno que encontramos en Europa Occidental desde el siglo XV y está basada en la centralización del poder en un rey o monarca. Anteriormente, el rey compartía su poder con los burgueses, ya que estos tenían sus propias tierras, ejércitos y administración judicial. Es decir, de que antes se llamaba monarquía autoritaria y ahora se llama monarquía absoluta a partir del siglo XV en adelante. Vamos a diferenciar un poco cuál era de los dos. La monarquía autoritaria, justamente como la absoluta, perdón, era donde el rey tenía un poder limitado, justamente por lo que les expliqué recién, de que sus decisiones dependían de los feudales, quienes eran dueños de las tierras, ¿no es cierto? Y contaban con un propio ejército. En cambio, la monarquía autoritaria, el rey tenía el poder ilimitado, inclusive estaba por encima de las leyes, o sea que lo que él dice se hacía. En la Edad Media existió una lucha entre los nobles y los burgueses antes del siglo XV, en donde el rey tuvo que actuar de mediador. Los nobles dotaron de recursos y soldados al rey para expulsar a los burgueses y así unificar las tierras bajo un mismo gobierno. A cambio, el rey les otorgaba títulos de la nobleza a los nobles y él tenía el poder absoluto. De esta forma fue que surgió el absolutismo. En pocas palabras, significa de que el rey en un momento tuvo que actuar de mediador entre los nobles y los burgueses cuando ambos querían sobreponerse al uno con el otro. Cuando el rey fue mediador, los nobles lo dotaron de un ejército para que éste pudiera someter y expulsar a los burgueses de sus tierras y así los nobles y el rey puedan tener el control sobre el reino. Al rey se le dio un poder absoluto y los nobles gozaban de algunos privilegios. ¿Cuáles son las características del absolutismo? En lo jurídico, el rey hace las leyes y administra la justicia. Concentra todos los poderes del Estado, es decir, de que el rey es la parte legislativa, ejecutiva y judicial al mismo tiempo. En lo militar, el rey cuenta con un ejército permanente que le permite imponer su voluntad y dominar a la población. En la parte administrativa, el rey cobra los impuestos, aún en contra de la voluntad de su pueblo, para así poder mantener a su ejército y a su estilo de vida alto. En lo que respecta a la religión, la iglesia se somete al poder del absoluto rey, respondiendo a los intereses particulares de él, pero siempre respetando las creencias morales y éticas del cristianismo. ¿Cómo son los estados modernos a partir del siglo XV? Ya que una vez que hubo ese enfrentamiento entre los burgueses y los feudales y los nobles feudales, Europa sufrió una transformación política donde aparecieron los nuevos estados modernos y tenían las siguientes características.
una única autoridad central y común para todo el territorio, o sea, el rey, una burocracia especializada, un ejército permanente tanto para conquistar como para defender las tierras, y el reconocimiento de este estado frente a otros estados. Por más que el rey tenía el control absoluto sobre su territorio en todos los ámbitos, también tenía sus limitaciones, ya que no podía alterar las leyes tradicionales de esa región y debía de respetar los principios morales del cristianismo. A continuación vemos una imagen donde son los únicos países actuales en Europa que tienen monarquía todavía. Tenemos al duque de Luxemburgo, a la reina de Inglaterra, al rey de Bélgica, al príncipe de Mónaco, al rey de España. Y a la derecha está el rey de Noruega, de Suecia y Dinamarca, quienes son los países escandinavos, y a Holanda y Liechtenstein, que son los famosos Países Bajos. Hasta ahí la explicación de la clase, y a continuación vamos a realizar las actividades de la página 33 y 34, donde debemos de conceptualizar algunos términos, diferenciar las monarquías y citar lo que nos pide el libro. Y para el portafolio dice que investiguen países que hasta la actualidad mantienen las tradiciones monárquicas, justamente la imagen anterior, lo deben de transcribir al portafolio. Espero que les haya salido la clase de hoy y nos vemos la próxima. Hasta luego.